la que nos sostiene, la que nos levanta y la que nos fortalece. Ya está en Hechos 1:19. Amén. Por reverencia a la palabra del Señor, se pone sobre sus pies. Y dice la bendita palabra de nuestro Padre Celestial: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, estamos delante de su presencia, Padre, como un instrumento delante de usted, Padre. Yo le pido que sea su Espíritu Santo ungiendo mis labios, que cada palabra, Señor, que va a salir sea conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Que este momento, Señor, sea su Espíritu Santo tomando el control de cada uno de los que están, Padre, aquí reunidos. Han venido, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar el consejo de tu palabra, Señor, y por sobre todo, bendito Dios, a poner en práctica, Padre, lo que van a escuchar. Que sea su Espíritu Santo, Señor, tomando cautiva la mente, Señor, el corazón, los pensamientos, y quitando, Padre, todo lo que esté estorbando, Señor, para que tus hijos, tus hijas, Padre, puedan escuchar, Señor, con claridad tu palabra. Declaramos vallado de ángeles alrededor de este lugar, Padre, en los 4 linteles, Señor, de este terreno, papá, también el área de los niños, de los jóvenes. Cada lugar, Señor, de este lugar te pertenece y tu gloria está habitando, Padre, en este lugar. Te damos toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y dele fuertes ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Cristo. Vamos a estar llevando este estudio. El estudio como tal, su nombre es El campo de sangre donde mueren los traidores. El año que viene, primeramente Dios, con su servidor, con el pastor, vamos a estar llevando un retiro. Bueno, 3 en realidad, 1 fuera y 2 internos en la iglesia. Y el propósito es llevar a cabo la obra en la cual Cristo nos ha encomendado, sanar a los quebrantados de corazón. Si bien es la parte fundamental del Espíritu Santo, pero nosotros como instrumento hacemos una labor también. Amén. Así que vamos a estar viendo este tema a la luz de la palabra, y una de las cosas que el Señor me habla a mi vida y me decía: algunos mueren en la culpa y otros renacen en el arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos vivido procesos difíciles. ¿Cuántos de aquí, de alguna manera, han sido traicionados? Si levantamos las manos, todos la levantaríamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos traicionado? Y el campo en el que vamos a estar escuchando, antes de ser un campo de sangre o llamado de esa manera, se le conocía como la tierra del alfarero. Usted y yo podemos representar esas 2 áreas. Una tierra en donde el alfarero puede trabajar y donde puede ser utilizada nuestra vida para cambio y transformación. Pero también donde la traición puede provocar que estemos muriendo. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y eso es lo que vamos a estar viendo a raíz, ahora sí que de la palabra de Dios, y vamos a ver las escrituras en Mateo 27, del 6 al 7. La Biblia nos enseña que la tierra escucha, que la sangre habla y que el pecado no confesado siempre deja huella. Vamos a estar viendo cómo aquel campo que se llama Aceldama y que quiere decir campo de sangre no fue exactamente como Dios quería que se llamara. La idea central es que no todos aquellos terminan de la misma manera. Usted recuerda la historia de Judas, amén, y la historia de Pedro. Y vemos 2 personajes que terminan de diferente manera.
Vamos a estar viendo Mateo 27:6 y dice la palabra del Señor: y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Continúe hasta el 8. Mas había consejo, compraron, dice, con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo como campo de sangre hasta el día de hoy. Amén. ¿Cómo se llamaba primero? Campo del alfarero. Aceldama, Agel significa campo y Dema significa sangre. Por lo tanto, se traduce literalmente campo de sangre, tanto en griego como en hebreo se pronuncia Akeldama. Judas Iscariotes pagó el precio de su traición. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos pagado el precio de la traición? Y una de las cosas que necesitamos entender conforme a la Escritura es que cuando la tierra sabe que hay sangre inocente derramada, va a reclamarlo. ¿Y sabe qué? El pecado cobra un pago. Y el pago es muy grande y es muy fuerte. En ese momento, Judas llevó muchas veces usted y yo en su momento traicionamos a alguien y la traición sirvió para comprar algo. Tal vez tranquilidad, tal vez economía, tal vez para pagar ciertas cosas, pero traicionaste. ¿Y sabes qué? La factura tarde o temprano va a pasar. Y usted y yo necesitamos entender cómo la factura es que viene a cobrar. Si vamos a ver la Escritura en Hechos 1:18, para ir explicando un poquito más esta parte. Hechos 1:18 dice: este pues es el salario de un quintal adquirido. Se adquirió un campo y cayendo la cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, y quiere decir campo de sangre. Un campo comprado con dinero de traición. Un lugar marcado por la culpa no redimida. ¿Por qué por la culpa no redimida? Vamos a ver Romanos 6:23. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si bien Judas traicionó, su traición no era pecado. Pero lo que lo llevó al pecado fue alejarse de Cristo. La traición, amados hermanos, no nos lleva al pecado, pero nos lleva a alejarnos de Dios. Judas se alejó de Cristo, llevó las monedas por arrepentimiento, sí, pero después se fue al campo de sangre. Se fue a ese campo que se llamaba el alfarero y ahí se quitó la vida. Su pecado fue alejarse de Cristo. Muchos de nosotros fallamos, cometemos una falta y lo que hacemos es alejarnos de Cristo. Jesús estuvo ahí para Pedro y para Judas, ¿sí o no? Y ambos lo traicionaron. Pero el problema radica cuando la persona se aleja de aquel que realmente le puede dar vida. El pecado, dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva, ok, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, lo que te da Dios es vida. La dádiva que recibió Pedro fue muy diferente a la que quiso recibir Judas. Ojo, y la dádiva de Dios estaba para los dos. La dádiva de Dios no solo estaba para uno que había traicionado a Jesús para que fuera a la cruz,
no estaba nada más para aquel que le negó 3 veces, sino estaba para ambos. Pero usted y yo muchas veces tomamos la traición y nos alejamos del Señor. Y es ahí donde hay un peligro que es latente. La Biblia nos dice que Dios no mata al que ha pecado, porque la paga es muerte. La tierra va a cobrar lo que realmente le pertenece. ¿Alguien recuerda la historia de Abel y Caín? ¿Qué le dijo Dios a Abel? No, Dios le dijo a Caín, la tierra dice, la sangre de tu hermano reclama. La tierra está gimiendo y la sangre de tu hermano está reclamando que se haga ¿qué? Justicia. Usted y yo necesitamos entender que toda traición, amados hermanos, tiene una justicia. Pero ¿sabe qué? Lo mejor es que cuando una persona ha traicionado, venga Cristo a que se aleje de él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pagar, a cobrarte la muerte? Ojo, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, ¿qué te va a cobrar? La paz. Te va a cobrar la identidad, la esperanza. Por lo tanto, Judas murió no porque fuera rechazado por Dios, sino porque él decidió alejarse. Si usted en algún momento de su vida traicionó, necesita acercarse a Dios. Si usted en algún momento de su vida fue traicionado, necesita acercarse más a Dios. Amén. Judas no murió porque Dios lo rechazó, murió porque el pecado le cobró lo que prometía esconder. ¿Qué escondió Judas, amados hermanos? ¿Qué escondió Judas? La culpa. ¿Qué escondió Judas? La vergüenza. ¿Qué escondió Judas? El rechazo, el sentirse rechazado. Muchas personas en la actualidad hacen algo, cometen una falta y lo que hacen es alejarse por culpa, por vergüenza, para que nadie te rechace, o aparentemente esa es la idea que el enemigo pone. La iglesia, amados hermanos, no es un lugar donde todos vamos a ser perfectos. No. Es un lugar donde todo ser imperfecto viene para caminar en una perfección a Cristo. El día que usted y yo estemos terminados, el Señor nos lleva. Eso quiere decir que no debemos de juzgar a la ligera, que no debemos de hablar por hablar, que no debemos ni siquiera levantar un falso contra nuestro hermano si no nos consta nada. Amén. La muerte comienza cuando la culpa nos entrega. Judas tuvo el mismo tiempo que Pedro, el mismo tiempo que Pedro tuvo para poder acercarse a Cristo. Pero Judas utilizó su tiempo para no entregar lo que lo estaba consumiendo. Muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio y no hemos entregado lo que nos sigue consumiendo. Lo que se hizo en lo secreto, el daño el cual marcó la vida de alguien más, la herida que alguien más te provocó. Y lamentablemente, lejos de ser un campo donde el alfarero pueda trabajar con nuestras vidas, estamos siendo un campo latente de sangre.
que sigue hiriendo, que sigue lastimando, que sigue marcando. Y muchas veces la gente se encuentra rechazada, la quieres abrazar y no quiere un abrazo porque se siente rechazada. Y no es porque tú lo hayas rechazado, es porque es lo que trae. Se siente avergonzada y no sabes ni por qué. Usted y yo tenemos que entender que la palabra de Dios nos da dádiva de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios no ofrece castigo como pago, ofrece la vida como regalo. El campo de sangre no es el final si todavía existe Cristo. Estamos con vida, estamos con esperanza. Cristo existe para darnos vida. Amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Una de las cosas que usted y yo muchas veces hacemos, como lo hizo Judas, Mateo 26, del 14 al 16 nos habla cómo Judas, y todos los evangelios nos relata cómo Judas caminó con Jesús, vivió con Jesús, compartió tiempo con Jesús. Digo, 3 años son 3 años. Ahora, Abel y Caín, ¿cuántos años posiblemente llevaban viviendo juntos? Eran hermanos, eran sangre, eran familia. Pero aún así, su hermano decide levantarse contra su propio hermano. Cuando Caín mató a su hermano, era consciente del daño que hacía. ¿Sí o no? Usted y yo muchas veces somos conscientes del daño que le provocamos a alguien más. No podemos decir que no. Va desde tirar una basurita, somos conscientes que esa basura contamina el medio ambiente. Si alguien está mensajeando con alguien que no es su esposa o no es su esposo, ¿sabe a dónde va a llevar eso? ¿Sí o no? ¿Es consciente, sí o no? Al igual que una persona que va a asaltar a alguien, está al pendiente si lo están observando o no, porque sabe que es consciente que si lo agarran, ¿qué le va a pasar? Lo van a meter a la cárcel. Usted y yo, amados hermanos, hacemos las cosas con conciencia. Es mentira que somos ignorantes de lo que hacemos o practicamos. Somos adultos. Somos personas que tenemos raciocinio. Razonamos. Sabemos hasta dónde nos va a llevar un acto. Lamentablemente, la mayoría se excusa. ¿Y qué cree? La excusa provoca muerte. Judas caminó con Jesús, escuchó la verdad y vio el milagro. No fue ignorancia, fue su elección. Usted hizo daño a quien haya sido, lo que haya sido, no fue ignorancia, fue su elección. ¿Sí se entiende? Tenemos que entender como hijos de Dios que de aquí en adelante, cuando leemos la Escritura, adquirimos conocimiento. Pero para llegar a ser sabios necesitamos pasar una y otra vez la prueba que nos va a dar sabiduría y que nos mantengamos siendo fieles a Dios. La sabiduría no llega por los años. En todo caso no hubiera tanto drogadicto que tiene 50, 60 años drogándose. Usted y yo hacemos todas las cosas por elección, porque decidimos. Nadie que abusó a alguien lo hizo inocente o con inocencia, sino con conciencia. Nadie que mató a alguien lo hizo nada más por quererlo hacer. No, lo hizo consciente. Amén. Es necesario que nosotros entiendamos cómo la Escritura en Génesis 4:10 dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amados hermanos, la traición clama.
la traición, la muerte espiritual o física de alguien va a clamar por justicia. Si usted hizo algo contra alguien, pídale a Dios perdón y acérquese a Cristo. Porque la justicia de Dios se va a manifestar para la víctima. Pero si usted es la víctima, pídale a Dios que su justicia sea con gracia para las otras personas. ¿Por qué? Porque todo, amados hermanos, con conciencia, con elección, no va a pasar por alto. No es pasado por alto. ¿Dios sabía dónde estaba Caín? Sí sabía. ¿Sabía lo que le había pasado a su hermano Adán? También sabía. ¿Creen que Dios necesitaba la confesión de Caín? ¿Sí o no? No, Dios no necesitaba la confesión de Caín, necesitaba que Caín fuera honesto y le dijera, hice esto. Usted y yo necesitamos venir a Dios no porque Él necesite nuestra confesión, sino porque necesitamos ser honestos y sacar lo que está consumiendo el alma. Judas en ningún momento se acercó a Jesús para decirle, perdóname, o me está consumiendo la traición que hice. Se acercó con los sacerdotes y a ellos les llevó el dinero y dijo, la sangre que se va a derramar es inocente. Pero en ningún momento fue con Jesús. Usted y yo necesitamos entender que la tierra va a hablar, porque la culpa no sanada siempre va a buscar una voz. Siempre va a buscar una voz. Hay una culpabilidad en ti, traicionaste a alguien, eso tarde o temprano lo vas a sacar. Dentro de la psicología utilizan una frase y dicen, el cuerpo habla lo que la boca calla. Tarde o temprano tu cuerpo va a decir lo que tú estás guardándote, lo que te está irritando, lo que te está matando, lo que te está consumiendo. Tarde o temprano. ¿Y sabe qué es peor? Muchas veces cuando ya es una enfermedad de fase terminal. Es mejor decirlo a tiempo, es mejor confesar con tiempo y decirle al Padre, necesito tu perdón, necesito acercarme a ti. Amén. Gloria a Cristo. Dele fuerte una ofrenda de palmas al Señor. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, he pecado. ¿Reconoció o no reconoció su pecado? Ok. He entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿por qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron las piezas de plata en el templo, las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fuerte, ¿verdad? Pero el que traiciona, pide perdón y se aleja, está haciendo exactamente lo mismo que él hizo. Y si por años usted hizo una traición, hirió, lastimó a alguien, está haciendo lo que Judas hizo. Muerte espiritual que lentamente va matando, consumiendo el alma, el corazón, la mente, creyendo que Dios va a pasar por alto lo que está oculto. Judas sintió culpa, reconoció su error, pero no volvió a Cristo. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
Judas tuvo tristeza del mundo, por lo tanto produció muerte. Pedro tuvo tristeza según Dios, que le llevó a una restauración. Amén. No toda tristeza sana, y solo la que nos lleva de regreso a Dios, esa es la que nos va a traer salvación. El remordimiento mira el error y el arrepentimiento mira al Salvador. Nuevamente, el remordimiento mira el error, pero el arrepentimiento va a mirar al Salvador. ¿Quiénes han mirado la pasión de Cristo? Hay una escena donde Pedro, después de que negó 3 veces a Jesús, cae de rodillas. Yo esa escena me la imagino de diferente manera, porque ahí nada más Pedro cae de rodillas y empieza a llorar. Pero yo me imagino a un Pedro desgarrando su corazón. A un Pedro que cuando después Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? No dudó en decirle, en darle una respuesta. Cuando usted y yo realmente nos hemos arrepentido del daño que hicimos, entonces vamos a demostrar cuánto realmente amamos. Vamos a desgarrar nuestro corazón primeramente a Dios, pero vamos a demostrarle a la persona que dañamos, que herimos y que lastimamos cuánto realmente amamos a Dios. A Pedro no le importó vivir lo que haya vivido por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a la palabra, por amor a vuestras almas, decía. Pero usted y yo tenemos de aquí en adelante una decisión que tomar. Amén. La dimensión del campo de sangre. El campo de sangre se forma cuando se daña y no se repara. Se hiere con palabras, acciones o decisiones. Sabe que que causa daño, pero no busca reparar. Pide perdón. No pide perdón o asumir una responsabilidad. Si sabes que hiciste daño, se tiene que reparar. Muchos de nosotros decimos perdón a la ligera. Y hace algunos años el Señor me mostraba una manera tan hermosa que me hizo reflexionar, porque yo le pedía perdón a Dios. Tal vez no era el gran pecado o no era pecado como tal, pero yo le decía, Padre, ¿qué es en realidad el perdón? Y Él me mostraba, si yo le digo a uno de mis hermanos que traigan papel de baño, los papeles del baño y los pongan aquí, y usted le dijera a Dios, perdóname y le muestre eso, ¿usted qué le diría? ¿Usted qué cree que le diría a Dios? Eso es pedir perdón. Decirle a Dios, aquí está mi basura, aquí está mi suciedad, tómala, agárrala, recíbela y quítala de mí. Eso es pedir perdón. Decirle a alguien más, aquí está toda la porquería que te hice y ahora recíbela, recógela y vive con ello. ¿Se entiende? Muchas veces no entendemos lo que es perdón porque no sabemos el significado del daño que provocamos. Y el perdón necesitamos realmente sentirlo del corazón. No es solo pedir perdón por pedir perdón. Está degradada la palabra. Pedir perdón significa que yo me hago responsable de mi basura y le digo al Señor, perdóname realmente, pero no lo vuelvo a hacer porque no te quiero volver a traer lo mismo. Eso significa que también lo voy a hacer con mi prójimo, con mi hermano, con mi pareja, con mis hijos. ¿Sí se entiende? Pero ¿cuándo le hemos pedido perdón a Dios realmente? Entendiendo lo que le hemos puesto. Cuando le hemos pedido perdón a la pareja, entendiendo el daño que provocamos a los hijos, a la familia, la traición. ¿Sí se entiende, amados hermanos? Es necesario
El campo de sangre se forma cuando se está pecando y no se confiesa. La culpa es interna, la conciencia se debilita y el alma comienza a enfermar. La confesión no es la información que usted le trae a Dios, sino es para usted liberarse. Le decía, Dios no necesita su confesión. Dios necesita que usted le saque completamente todo lo que hay para que usted sea libre. Amén. Para que usted sea renovado y sea restaurado. En el campo de sangre se justifica la traición y ojo con esto, no fue tan grave. ¿Ha dicho usted alguna vez esas palabras? No fue tan grave. Una cachetada, no pasa nada, cuidado. Dice, la justificación mata la convicción. Es que no fue tan grave, fueron unos cuantos pesos, fue una mujer nada más. No. Mata la convicción. El que usted se justifique está matando su convicción como ser humano y se está restando valor. Por eso vive tanto hombre y tanta mujer sin valor en este mundo. ¿Qué más da si ya llevo 5 maridos? 6, 7, no hay noveno malo, no. La convicción va quitándose de la vida y de la mente, del corazón del hombre. Usted y yo no necesitamos vivir errados de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Otra de las cosas que pasa en el campo de sangre y cómo se forma es que se huye del perdón. Les comentaba hace un momento, la vergüenza pesa más que la fe. No es que Dios no perdone, es que algunos no dejan perdonarse. No es que Dios no quisiera perdonar a Judas, pero Judas no quiso el perdón. Decidió alejarse. Decidió ir y hacerse daño. No es un castigo inmediato, pero sí es una muerte progresiva, todo lo que les acabo de leer. En el campo de sangre muere la esperanza, la identidad, la comunión y la fe. Quien no sale de la culpa, termina viviendo en ella. ¿Cuántos culpables todavía hay en la casa del Señor? ¿Cuántos se sienten todavía con culpabilidad? No, es tiempo de liberarnos. Es tiempo de buscar y acercarnos a Cristo. Es tiempo de venir ante su presencia. Sabemos que alcanzamos oportuno socorro. Sabemos que Él está presto para perdonar nuestros pecados. Amén. Otra de las cosas que acontece en el campo de sangre y produce vergüenza tóxica, autocastigo y aislamiento. No te aísles. Aquí no estamos para juzgar, criticar o condenar a nadie. Cada quien es libre de vivir como vive. Pero si uno viene a la iglesia, hay un mandamiento, hay normas, hay estatutos, hay preceptos que hay que guardar. Y por lo tanto el pastor no está pintado, está para guiarte en ese caminar. Amén. Gloria a Cristo que el Señor ha levantado pastores de casa de paz y que están ocupándose en su salvación también en el hogar. No tomen poco la corrección que tenga hacia usted, porque Dios estará demandando también de ellos lo que no les haga saber a ustedes. Amén. Dios no mata al traidor, el traidor muere cuando huye de la gracia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El camino de la salida de ese campo de sangre es confesar, apartarse y recibir misericordia.
Judas confesó, se apartó, pero se alejó de Cristo. Nosotros tenemos que hacer lo que Pedro hizo, confesó, lloró amargamente, se arrepintió de lo que había hecho y se acercó más a Cristo. Amén. Acercarnos más y más a Dios nos va a dar la bendición de que Él está dándonos vida y vida nueva, vida eterna. Amén. Entendamos algo, no se trata que seamos perfectos, pero sí que tengamos la gracia y la misericordia de Dios cada día. El que usted venga y le diga al Señor lo que pasó no lo va a hacer perfecto, pero usted va a alcanzar su gracia. Amén. Una de las cosas que hablaba el pastor semanas anteriores, y él hablaba de la metanoia, de hacer un cambio de mente. Y Pedro hizo un cambio de mente. No se quedó en la mentalidad pobre en la que se encontraba. Si usted lee la escritura, dice que Pedro iba siguiendo a Jesús en el recorrido que él llevaba, pero Pedro iba muy alejado. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero estamos alejados de Dios. Lo vemos, sí, nos arrepentimos como Judas porque él ya murió o está en el campo de sangre. Pero muchos, como Pedro, antes de su convertimiento real, solo miran a Jesús de lejos por el miedo al rechazo. Pero una de las cosas que me llama la atención es cómo Jesús volteó a ver a Pedro en Lucas 22:61. Dice la escritura: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La mirada de Jesús, amados hermanos, no condenó a Pedro, porque le hizo recordar lo que él iba a hacer. Iba a ser un traidor. Usted y yo muchas veces hemos negado ser cristianos allá afuera, porque nuestra actitud no dice exactamente eso. Pero una de las cosas es cuando venimos a la iglesia y le pedimos perdón a Dios y le pedimos: Padre, restáuranos, pero seguimos viendo de lejos a Jesús. Llega un momento en el que las miradas se encuentran. Y Jesús solo observa a Pedro. Y Pedro solo recuerda lo que su maestro le había dicho. Y sabe que esas palabras le traen convicción real, porque no le juzgaron. Esas palabras no le condenaron. Y cuando Jesús lo busca nuevamente a Pedro, no le dijo: ¿por qué me traicionaste? Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Había aprendido Pedro a amar a Jesús, sí o no? Sí. Pero usted y yo no podemos ver de lejos a Jesús. Tenemos que verlo de cerca. Tenemos que verlo cada día más cerca. Hicimos algo, vamos a pedir perdón y arrepentirnos. Lastimamos a algún familiar, a la esposa, a los hijos, hay que pedir perdón. Pero hay que tener a Cristo al lado. No hay que permitir que la vergüenza, la culpa, la traición, el pecado te alejen de Dios. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos cómo la palabra de Dios, lo único que siempre va a buscar es acercarnos más y más a Cristo Jesús. El arrepentimiento no huye de Dios, el arrepentimiento sí no huye de Dios, corre hacia Él. Una persona que realmente se ha arrepentido va a correr hacia Dios.
Pedro también traicionó, pero no se quedó en el campo de sangre, a diferencia del pecado que llevó a Judas a la cruz del Calvario. A matarse. Lo que hizo Judas fue tener remordimiento por el daño que había provocado. Porque había enviado a Cristo Jesús a la cruz del Calvario, siendo un hombre ¿qué? Inocente. Porque él mismo confesó con sus labios que había entregado sangre inocente. Usted y yo muchas veces hemos dañado a las personas más inocentes de nuestra familia, de nuestra casa. Y no se trata que vivamos justificándonos, sino se trata que vivamos realmente con un arrepentimiento genuino. Amén. Jesús restaura la tierra nueva, y esa tierra nueva es la de Pedro. 3 tipos de tierra que podemos entender: la del alfarero que está en trabajo, la del campo de muerte, o una tierra nueva cuando uno se arrepiente. Cuando venimos a Cristo y vemos después a un Pedro realmente transformado, realmente con convicción, dice que cuando él predicaba, más de 3,000 personas se convertían. ¿Quieres que se conviertan los de tu casa? Necesitan arrepentimiento real y genuino. Amén. Dios tiene siempre un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y uno de los principales es que no muéramos en un campo de sangre, siendo traidores. Si usted ha traicionado, es tiempo, este es el tiempo en el que usted se levante y le diga a Dios todo lo que necesita que Él le quite de su corazón, de su mente. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En ningún momento te está diciendo te voy a condenar, te voy a juzgar. Te está diciendo ven pronto, ponte a cuenta. Si son muchos, no importa. Si son rojos, no importa. Dice el Señor, ven pronto, ven luego, para estar a cuentas. Amén. Es necesario que nosotros entiendamos. Apocalipsis 21:5 dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y es el tiempo, amados hermanos, y le pido que se ponga sobre sus pies. Gloria a Cristo. Dele fuerte, fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas este día son hechas nuevas, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios. Amén. Les voy a invitar, el altar está abierto. Es el tiempo en el que usted ponga todo lo que tiene que poner en la presencia del Señor. Arrepentirse de todo lo que tenga que arrepentirse. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para condenar, no estamos aquí para tirar piedras, estamos aquí para restaurar en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad del Padre. No más condenación en el nombre de Jesús. Padre, hoy declaramos tu palabra, Señor, que no cae en tierra seca en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu palabra, Señor, que trae vida, que restaura, que saca, Padre, de la situación y de la tierra, papá, de muerte. Hoy declaramos que es tu tierra, Señor, una tierra nueva,
Una tierra, Padre, donde no hay traición en el nombre de Jesús. Donde es perdonado, Padre, toda traición en el nombre de Jesús. No dijo nada, no abrió su boca. Gracias, Espíritu Santo.